7:30 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en Tribu Televisión y sus redes sociales. Estamos conversando con José de la Borda, empresario, director de la compañía minera Druck. José, justamente hay 3 mociones de censura contra el premier Gustavo Adrianzén. ¿Tú crees que efectivamente en el Congreso se logren las firmas necesarias para su censura? Yo creo que ha hecho todos los méritos para merecérsela. Sin embargo, en política nunca se sabe, es realmente impredecible, pero creo que esta situación ya salió fuera de control, como mencionaba, y yo creería que deberían estar escogiendo, si se da la censura, a alguien pues que tenga un poco más de competencia, ¿no? Y con él, obviamente, la salida de varios ministros que no están dando la talla, fundamentalmente, por ejemplo, el de Salud y el del Interior. Sí, bueno, y educación, ¿no? Y el de Educación. Es increíble cómo mantienen ministros comprobadas, pues, descalificaciones, no a lo largo de tanto tiempo. No sé si serán favores políticos o temas, pues, que no se conocen, pero es increíble e inaudito que esto acá siga sucediendo. Entonces yo creo que una vez que cambien este ministro, si se da, que ojalá que se dé, deberían también seguir otros 3, 4 cambios de ministerios, como para que el gobierno se vaya lavando al menos un poco la carita, ¿no? Tú que conoces el sector, ¿qué sabes de Patás? Yo lo que he conocido es que es tierra de nadie, es zona liberada y hay guerras entre mafias de minería ilegal, ¿no? Sí, correcto. Esto acá viene sucediendo hace ya algunos años. Principalmente a partir del 2021-22. Antes es como que no se había puesto de moda de alguna manera esto acá, y por supuesto los precios del metal precioso, del oro, eran otros también, ¿no? Claro. El oro, ahora está 3.300 la onza, ¿no? Dólares. 3.300 y 3.400 inclusive, me parece que ha llegado. Bueno, ya el oro por encima de 3.000 es nunca antes visto. Está generando codicia, obviamente, ¿no? Una suerte de fiebre del oro, pero del AMPA. Es correcto, es correcto. Esto es así. Como empresario minero, ¿cómo ves al país? ¿Crees tú que la situación internacional de alguna manera está favoreciendo a cierto sector de la minería? Bueno, toda la minería está siendo impulsada por un récord de precios altos, principalmente los metales preciosos como el oro y la plata, como activos refugio en una coyuntura, en un contexto pues de incertidumbre a nivel mundial, con grandes cambios como los que hemos vivido en Estados Unidos con Trump, y todo el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, y quizás también el tema de la digitalización de muchas formas de actividades financieras. Entonces hay empresarios más convencionales y bancos y otros que sí están pues más afines a una digitalización de los activos financieros, por ejemplo, o de formas de intercambio. Mientras que todo esto ocurre, en esta transición, el valor refugio del oro y la plata se hacen pues muy requeridos, ¿no? En ese sentido, tenemos una cartera de inversiones que todavía sigue estancada, más de 65.000 millones de dólares en el país aproximadamente. Pero ¿qué hacer para destrabar estos proyectos que ya deberían salir, no? Dar señales de confianza, ¿no? Dar señales de confianza. No las tenemos, pues. No las tenemos aún, no las tenemos en ninguna medida. Es bastante lamentable. El proyecto Tía María, que tenía todas las licencias y todos los permisos de ley desde hace muchos años, ha demorado muchísimo en salir. Ahorita ha asomado la cabeza, pero aún ni siquiera pues ve la luz. ¿Crees que salga en gobierno de Boluarte? No, es una pregunta muy difícil, pero yo espero para el país y para el sector minero que pueda prosperar, porque cuando un proyecto que ya tenía todos los permisos sale, da confianza, o al menos algo de confianza, para otros proyectos que estaban estancados, pues puedan empezar a ver la luz. Recientemente escuchaba una entrevista de Alfredo Barnechea, precandidato presidencial de Acción Popular, señalar con total desparpajo que les van a subir, de ser presidente, el impuesto a los mineros legales. ¿Por qué? ¿Cuánto impuesto pagan ahora y por qué crees que él quiere subir los impuestos?
Bueno, hay diferentes tipos de impuestos y esta es una parte de la conversación sumamente técnica porque según digamos, la escala de minería, ¿no? Gran minería, mediana minería, pequeña minería, hay diferentes tipos de imposiciones tributarias, pero son muchísimas, ¿no? Pero no es que no paguen impuestos, pues, No, pagan muchísimo y inclusive yo escuchaba que todos los impuestos sumados en algunos casos llegan al 40 o más por ciento, ¿no? Entonces, y eso es mayor a muchos otros países mineros en la región como Canadá o Chile, ¿no? Por supuesto que la mano de obra en Canadá o en Australia va a ser mayor que en Perú, pero la imposición tributaria en Perú y si siguen aumentando impuestos, obviamente los empresarios se van a ir a otros países, ¿no? es correcto, es correcto. Finalmente, y esto es algo muy cierto, uno pues se siente pues como peruano orgulloso ¿no? de la cultura, de la comida y hasta de las riquezas minerales, ¿no? Uno dice, pues no sé, Machu Picchu y también uno de alguna manera eran nuestros recursos naturales, el cobre, qué sé yo, pero no existe un mercado interno para el cobre. Nosotros no podemos guardar el cobre para los peruanos porque simplemente consumiríamos ni siquiera el 1% de lo que producimos. Exacto. Entonces necesariamente lo tienes que exportar. Pero el tema de la industrialización, en algún momento había mucha intención de exportar cátodos de cobre, por ejemplo, un nivel quizás inicial de ese proceso de industrialización que el país necesita. ¿Cómo avanzar, digamos, a ese proceso de transformación de la materia prima en valor agregado? Correcto. Primero, para cerrar la idea, es que cuando los empresarios vienen a invertir, ellos no vienen al Perú porque el Perú le parece bonito o porque el cobre peruano es mejor que otros cobres. El cobre es el cobre. Entonces el inversionista ve simplemente una tabla de inversión. Exacto. Ve cómo está Ecuador, cómo está Argentina, que ahora está poniendo condiciones muy importantes para que vayan a invertir en sus recursos naturales, que no son pocos. Tiene una cordillera de los Andes que es sumamente larga. Claro. Hay cobre también en Canadá. Entonces los países solamente ven Estado de Derecho, seguridad de las inversiones, imposiciones tributarias, y en función a eso deciden. No es que vienen a invertir porque el cobre peruano es mejor que los otros. Claro, así que así es. realmente hay que ser más competitivos. Con respecto al valor agregado, sí, o sea, yo creo que cada vez deberíamos promover una propuesta de industrialización de los recursos para poder pues tener mayor valor y ser más competitivos en general. Sin embargo, primero es lo primero y tenemos que primero atender todos los problemas de la base de la estructura. Exacto. Antes de sofisticarnos más, que yo creo que también deberíamos llegar a eso. Uno de los recursos que el Perú tiene también es el litio, pero aún no se dan señales claras para que efectivamente pueda ya explotarse. Estamos hablando de un recurso tan demandado a nivel internacional. Nosotros no tenemos hoy en día grandes operaciones de litio. Hubo digamos, tomamos conocimiento de que había un yacimiento importante en Corani, de Yellowstone Macusani, se llama Falchani, exacto, en Puno. Y esa es, digamos, la zona donde tenemos litio en Perú, y también minerales un poco más estratégicos y raros como el uranio, donde me parece recordar que aún no tenemos ni siquiera digamos, normas legales para trabajar esos metales. No existen las normas para eso. No existen las normas legales aún, ¿no? Sin embargo, nosotros, cabe precisar que no somos un país potencia de litio, ¿no? Digamos, el triángulo, lo que se llama el triángulo de litio, está, digamos, en las fronteras de Chile, Bolivia y Argentina. Algo de litio nosotros tenemos en la zona de Bolivia, pero tampoco es que seamos una potencia de litio mundial, ¿no? Sin embargo, es necesario sacar lo que tenemos, pues, ¿no? Aprovecharnos, subir a esta ola de alta demanda de litio a nivel internacional. Como sabe perfectamente, la electromovilidad está demandando de litio y además baterías de litio, y deberíamos subirnos a esta ola. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que también algo muy importante sería que impulsar el proyecto Corani, que está en Puno, para que ese proyecto también, digamos, entregue beneficios a las zonas de influencia en general, que a veces se autoperciben, y es verdad también en muchos casos como zonas un poco olvidadas en los últimos rincones del Perú, para que eso jale de alguna manera
ganas e ímpetu de seguir avanzando y que empiece a cortar las brechas, cosa que, digamos, la ideología de alguna manera antiminera se pueda tornar pues en ganas de trabajar en un sector tan importante para el país. Así es. Alisa. Altavoz se mantiene informado. La Fiscalía de la Nación ha emitido una pronunciación, ha emitido una comunicación a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, informando que se presentó la denuncia constitucional contra Morgan Nicolo Quero Gaime en su actuación como ministro de Educación, como presunto autor de la comisión del delito contra la humanidad, incitación a la discriminación en su modalidad agravada, agravio de las víctimas por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en el periodo 22-23. Los hechos se refieren a que el denunciado, al finalizar una actividad oficial, declaró ante un medio de comunicación nacional la expresión que promueve a la legítima exclusión y desvalorización de los referidos agraviados. José de la Borda, ¿crees tú que el gobierno de Dina Boluarte realmente está tomando cartas en el asunto? ¿Hay la posibilidad de cambiar un poco su acción con la finalidad de llegar al 2026 de una manera tranquila y ustedes los empresarios se sientan también tranquilos para realizar sus inversiones y generar empleo? Es una pregunta un poco de bola de cristal, pero yo me animaría a decir que vamos a ver un poco más de lo mismo. Y esperemos, cruzando los dedos, porque el tiempo pasa rápido, ya estamos a la vuelta de la esquina, que podamos tener unas elecciones digamos ordenadas, limpias, y que tengamos un desenlace que sea pues lo más beneficioso para el país. Y ahora que tenemos más de 42 partidos políticos habilitados para las nuevas elecciones, tenemos un sinnúmero de candidatos a los senador, para diputado y a la presidencia, planes de gobierno. ¿Cómo ven ustedes como gremio estas elecciones tan multitudinales? Yo creo que esto es producto de no tener gran solidez en cuanto a partidos políticos, sino en muchos casos caudillismo. Es decir, los partidos políticos no se hacen fuertes por partido político, sino por quien está de turno en dicho partido, ¿no? Y en ese contexto, tipo el cuy en una feria se mete en una casa, salen, se meten en la otra, un día son una cosa, otro día son otra cosa, pero son demasiados cambios. Entonces realmente al final tenemos como resultado tener 42 agrupaciones políticas, la mayoría de ellas nuevas, justamente por la precariedad institucional de la política peruana. ¿Qué es lo que exhortarías puntualmente a la población? Que voten con serenidad, que a pesar de que la realidad nos podría hacer que estén molestos, que no voten con el hígado. Que no voten de una manera, digamos, iracunda, sino que voten pensando también en sus hijos y en el futuro que viene por delante. Importantísimo. José de la Borda, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. Tus palabras finales, tu despedida de las audiencias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre pienso de que el país tiene que salir adelante. Tenemos un país súper bendecido por recursos naturales, geografía, cultura, y entonces a pesar de que las épocas están muy difíciles, lo último que se pierde es la esperanza, y a veces hay que mirar el vaso medio lleno en lugar, por más difícil que sea, de mirarlo medio vacío. Hay que ser optimistas, obviamente, y tener esperanza. Eso es importantísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José de la Borda, por estar en Altavoz en Vital. Estuvimos con él, el empresario, director de la compañía minera Druck. Ya regresamos. Estamos en Altavoz en Vital y en Tribu Televisión.